a este segundo encuentro de la Pastoral de la Salud. Estas jornadas de formación que tenemos en el mes de septiembre, hemos tenido 2 jornaditas en junio en el Hospital Fernández y siempre tenemos en septiembre el encuentro de Cáritas con el arzobispo, que este año tiene fecha por algunos problemas que tenía gente del arzobispo, que debe ser el primer sábado de septiembre. Sábado 12 de octubre, en la parroquia San Juan Diego, es el encuentro de Cáritas con todos los agentes pastorales de toda esta área de misericordia. Sábado 12 de octubre, desde las 9 de la mañana hasta eso de las 4 de la tarde, parroquia San Juan Diego. Hace 2 sábados tuvimos el gusto de compartir el tema de salud mental. Estuvimos con Salvador Pandolfi y con Cintia, que nos hablaron los aspectos de la salud mental. Hoy tenemos, no para continuar con el tema de la salud mental, como pacientes, exactamente. El padre Gerardo Soli, que la verdad que ha sido muy generoso de venir con nosotros, es doctor en teología en Biblia, pero además acaba de ser el jueves, asumió como decano de la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Argentina. Así que la primera vez que traemos a los expertos de la Pastoral de la Salud un decano en la Facultad de Teología. Así que lo de la semana anterior de salud mental todavía no, pero 2 o 3 años va a quedar así para tantas responsabilidades. Por supuesto, siempre agradecemos a las hermanas de San Camilo que nos reciben, acá el Padre Jorge también. Está haciendo una semana linda para la Pastoral de la Salud y para las hermanas. El jueves 26 fue el día del Beato fundador de las hermanas, el Padre Mistesa, santo de la salud, y además San Cosme y San Damián, también santos de la salud. Así que nos encomendamos a ellos para comenzar esta jornada. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santo Cosme y Damián, Beato de Mistesa, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo va a ser la modalidad de jornada? Bueno, el título sobre el tema del sufrimiento ante la mirada de Dios y la gran pregunta del por qué. Vamos a charlar hoy con el Padre Gerardo Soli. Vamos a tener un momento de exposición hasta cerca de las 11. Después tenemos el break para compartir algo que generosamente siempre las hermanas nos sirven. Y después volvemos para tener un espacio de diálogo y preguntas con el Padre Gerardo. Y una preguntita, ¿hay alguien que haya venido hoy por primera vez a nuestros encuentros de pastoral? ¿Alguno nuevo? Bueno, bien. Acá delante de rojo está Silvia. La Pastoral de la Salud de Buenos Aires es muy importante, que tiene una gerenta de Relaciones Públicas y Comunicación. Y entonces Silvia les va a dar un papelito para que lleven una ficha para poder estar en contacto y reciban ustedes en su mail y en sus celulares todas las comunicaciones, las informaciones de la actividad de la Pastoral de la Salud de Buenos Aires. Así que bueno, digan los nuevos de dónde son, que esos son 4 o 5. Muy bien, acá, nombre y de dónde vienen. Acá el Padre Gerardo tiene razón, la presentación de dónde vienen algunos, hospitales, parroquias. Así que si quieren rápidamente cada uno dice su nombre y de dónde viene. Jorge Bertosale de la Pastoral de la Salud de San Martín, de la diócesis de San Martín. Muy bien. Blanca, me llamo, soy de la parroquia Santa Rosa de Lima y Centro Gallego, perdón, Centro Gallego. Bueno, Serapia Lorenzo de Santa Rosa y visitamos el Centro Gallego. Mercedes de la parroquia Santa Rosa de Lima y Centro Gallego. Rubén del Hospital Alvear. Es un hospital neuropsiquiátrico, lo dejaron salir hoy. Carlos Melicay, de Santa Rosa de Lima, voluntario de visitar los enfermos. Bien. Aquí adelante ustedes dos. No, los nuevos. No, pero también bueno. si quieren ir presentando. Celeste de Rofo y Casita de la Bondad. Silvia Bruno.
colabora. María Susana Vero, del Ministerio de la Escucha, Posada del Oral. Qué lindo. Susana Longo del Ramos y del Español. Marcela Lenzi del Hospital Ramos Mejía. Nora Devoto del Hospital Rivadavia. Mercedes, Hospital Rivadavia. Patricia, Hospital Rivadavia. Concepción del Hospital del Quemado. Jorge, Hospital Rofo. Héctor, también del Hospital Rofo y de la Parroquia San Juan Bautista de Damián Corigliano del Hospital Piñero. Milagros del Piruano. Guadalupe del Piruano. Mariano Capellán del Piruano. Lo conocen, es francés, somos internacionales, junto con las hermanas coreanas. Sigan, sí. Aurora Naval Curí. De la Rápida. Patricia del Naval y del Pulis. Del Hospital de Clínicas. Viviana del Caballito Flores. Mabel, Hospital Piñeiro. Alicia, Hospital Piñero. Alicia, Hospital Sirio y Libanes, próximamente el Rojo. María Julia de Jesús Sacramentado. Ezequiel Jesús Sacramentado Naval. La de Jorge, Capellán de San Camilo y Sacramental. Pedro del Pueblo. Andrea. Lidia, Hospital Piñero. Hermana María Beatriz del Hospital Piñero. Dante, Santuario de los Dolores. Yolanda de la Basílica de Flores. Rosa del Hospital Álvarez. David del Hospital Álvarez. Víctor del Hospital Álvarez. San Camilo. Bien. Atrás. Para que se vayan nombrando. Margarita del Hospital Elizabeth. María Nancy de la Parroquia Guadalupe. Graciela de la Parroquia de Guadalupe, Pastoral del Emilio. Juan Marcelo, Hospital Álvarez. Mónica de Área Salud de Caritas Buenos Aires. María Inés del Hospital Fernández. Gabriel del Hospital Fernández. Marta del Hospital de San Patricia de la Basílica como ministros de la escucha y llevamos la comunión a los clientes. Alejandro, de Basílica San José de Flores, yo Eucaristía los geriátricos y soy ministro de la escucha. Juliana del Hospital de Niño Ricardo Gutiérrez. Adrián, capellán del Hospital Santoyani. Marisa del Hospital Ivani de la Basílica San José de Flores y Hospital Álvarez. Irse del Hospital Álvarez. Pilar, Hospital Gutiérrez de Maratá. Florencia, Hospital Gutiérrez. Carolina, Hospital Gutiérrez. Amanda Tegua de La Blanca. Rosa, Hospital Evita de la Diócesis de Chazán. Hermana Beatriz del Hospital Militar y Sanatorio Julio Méndez. Liliana, María Curí. Fernando de Curí. Acá Gabriel de Curí de Naval. Alicia de la Álvarez. Cintia del Hospital Álvarez. Fuego, Hospital Álvarez. Hospital Álvarez. Hospital Álvarez. Raquel de Santuario de Jesús Sacramentado. Eleonora de Pastoral de la Salud de Sara de Campana. Ana de María Curí. Estela Mariscofara, Basílica de San José de Flores. Visitamos Hospital Álvarez y Piñeiro. Navarra al fondo. Viviana de Piñero. Laura del Hospital Álvarez. Silvia, voluntaria de María y misionera de la campaña de Virgen Peregrina de Shelter para enfermos. Voy a donde haya enfermos. Lucas del Seminario Castrense, estamos en el Hospital Militar y el Hospital Naval. Los seminaristas castrenses, muy bien, formación, bienvenidos. Bueno, bienvenidos a todos y gracias querido Padre Gerardo por estar esta mañana con nosotros. Bueno, un aplauso para Padre Gerardo. Habría sido lindo quizá ver el mapa, ¿no? Y bueno, esto no tiene que ver.
Y si por cada una de ustedes que iba diciendo un nombre y un lugar, poníamos como un punto y ver cómo el lugar donde están los enfermos es el lugar donde están los que los sirven, los que los cuidan. Ustedes están aquí porque han, de alguna manera, y yo quisiera empezar por allí, escuchado una voz, sentido un llamado, o reconocido un carisma, un don, un talento, o adquirido un hábito, como sea, que los ha tocado en su sensibilidad y los ha tocado en su fe. Son personas atentas a Dios y atentas a los que sufren, si no, no estarían aquí. Y eso lo han vivido y actuado en muchos casos durante mucho tiempo. No voy a decir, pero tan jóvenes ya no somos. Seguimos siendo jóvenes del corazón, pero podemos decir que venimos escuchando, orando y actuando desde hace tiempo, y en un mundo, en un lugar, en circunstancias donde eso no es fácil, no es espontáneo siempre, ni hablar de que sea reconocido, valorado, recompensado, todo eso que en muchos otros ámbitos se da. Y entonces yo quería empezar dándole gracias a Dios y dándole gracias a ustedes para que todos nos demos cuenta, antes de prestar atención a lo que puede significar pensando y rezando el sufrimiento de los demás que nos ha tocado, la gracia que hemos recibido para reconocer ese llamado y responder a ese llamado. Porque es mucho más fácil ver la gracia de Dios en los demás que en nosotros mismos. Y entonces, cada tanto agradecer el amor que Dios nos tiene, reconociendo que gracias a Él y por su gracia y en su nombre podemos hacer algún bien a los demás, es algo importante. Y yo quiero empezar por eso. Volver de alguna manera a aquello, un libro, un amigo, lo que sea, que despertó en mí este llamado. Y que tiempo después, hoy digo, me hubiera imaginado cuando eso empezó que yo habría hecho todo lo que hice, que hubiera estado en los lugares donde estuve, que hubiera encontrado las personas que encontré, que hubiera dicho las palabras que dije, que no sé cómo las dije, o los gestos que hice, que no puedo explicar, que vengan de mí. Me explico lo que quiero decir. Y esto, todos hacen así con la cabeza como diciendo, sí, a mí también me pasó. Es bueno eso, porque si me pasó, si lo viví, tengo que poder volver a eso como un remanso cuando los tiempos a veces se ponen duros, cuando a veces no encuentro palabras, no me salen los gestos, no me ayuda el entorno, el contexto y todo lo demás para decir, bueno, Señor, aquí estoy, porque me has llamado. Así dicen las monjas cuando hacen sus votos, pero así ustedes tienen que sentir delante de cada enfermo, porque el Señor está en el enfermo, que los espera, y decía ante el enfermo, aquí estoy, Señor, porque me ha llamado. Jesús dice, estuve enfermo y me vinieron a ver. Allí está el Señor, ante quien ustedes, haciéndose presentes, dicen, aquí estoy, porque me has llamado. Entonces en esto, el primer ratito, el primer momento, quería, proponiendo esto como gratitud,
subrayar que muchas veces en los servidores de la Pastoral de la Salud hay mucha acción, hay mucha práctica, hay mucho compromiso, hay mucho tiempo entregado, hay mucha energía, hay mucho cansancio, hay obra. Es un amor que responde haciendo. Eso que toca la sensibilidad muchas veces nos lleva a la oración. No me digan que no sienten cuando hacen lo que tienen que hacer, más necesidad de rezar, porque no pueden hacerse mucho cargo y necesitan. Entonces hay mucha oración. Si ustedes, y es fundamental que los grupos, los equipos, como sea, que van a visitar, aunque cada una tiene su experiencia, luego vuelvan y puedan compartir no solo lo que hacen, lo que pasó o me pasó, sino también cómo eso pasa al corazón y se lo podemos decir a Dios. ¿Cómo me hace rezar esto? ¿Qué me hizo comprender y rezar mejor o más hondamente a partir de lo vivido? Mucha oración, mucha acción aquí vivida y si podría ser compartida. Yo quiero hoy meter allí una baza, es lo que me toca, para abrir un espacio al pensamiento, a la reflexión. Hacemos y rezamos mucho y nos damos cuenta que hay mucho más por hacer y mucho más por rezar, pero en algún momento hace bien parar y pensar, dar un espacio a volver sobre lo que hago. Estoy haciendo lo que siento que debo hacer, pensar la acción y pensar la oración. Estoy dándole el tiempo, la cualidad, la profundidad que me parece que mi servicio hoy me ofrece y me reclama, el lugar del pensamiento. Me hago cargo de esto. En la iglesia en Argentina, en general, se trabaja mucho y se reza mucho, pero no se reflexiona tanto. Esto es un juicio mío y me hago cargo. No hay un hábito de reflexionar lo que hacemos, lo que rezamos, lo que sentimos y vivimos. Y yo no digo que la reflexión resuelva, porque no resuelve, pero es parte de nuestra experiencia humana, cada tanto parar y preguntarnos, parar y preguntar qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo. Ese espacio ayuda cuando al compartirlo con otros nos vamos dando cuenta de que algo hemos ya incorporado. Entonces les voy a proponer un primer ejercicio personal, muy cortito, a partir de la experiencia que ustedes tienen, de lo que han hecho y lo que han rezado. Algo en su manera de pensar tiene que haber cambiado. Algo en su manera de pensar la realidad, de pensar a Dios, de pensar a los demás, de pensar el mundo, la patria, la iglesia, el barrio, la gente, tiene que haber cambiado la manera de pensar por lo que hemos hecho y rezado. ¿Se entiende la pregunta? Creo que sí. Entonces, vamos a dar 2 minutos para que cada uno vuelva al corazón. Recordar significa volver al corazón. Cor es corazón, volver al corazón, que es allí donde se
guardan las cosas importantes de la vida. María guardaba las cosas en el corazón y allí iba encontrando el sentido. Volver al corazón. Algunas experiencias, una puede ser que uno dice, me hizo cambiar mi mente, me hizo cambiar mi manera de mirar, de pensar. Seguramente alguna de las cosas que han hecho, visto, les ha hecho cambiar algo en la manera de pensar. ¿Se entendió? Entonces, recordémoslo. Piénsenlo en silencio y si quieren y tienen con qué, escriban un renglón solo para recordarlo. Vamos a empezar por ahí. A ver, ¿qué nos quedó? Un minutito. ¿Ya? Están en el corazón esas cosas, ¿no? Vuelven y uno las registra. Hace 36 años, 36, estaba a punto de ser ordenado diácono, y entonces, allá en San Isidro, y entonces los formadores del seminario decidieron que teníamos que hacer un tipo de experiencia fundamental antes de la ordenación. Entonces nos mandaron a hacer 2 semanas intensivas en el Cotolengo de Claypole, a estar viviendo, acompañando el trabajo. Seguramente muchos de ustedes saben lo que es el Cotolengo de Claypole. Bueno, yo no sabía. Entonces así, de golpe, 1 semana, 2 semanas de acompañar el trabajo de los asistentes, de los voluntarios, de los hermanos, la vida de oración de los hermanos, de todos, durante 2 semanas ahí en el Cotolengo. Bueno, estaba en el almuerzo con los hermanos y me llaman, todo el pabellón, y me llaman, me dicen, mirá, hubo ahí una especie de pelea, por favor, a ver si podés apaciguar un poco. Bueno, entonces yo me voy corriendo y había una persona que estaba como agazapada en un rincón, en una especie de llanto medio compulsivo. Entonces yo me acerco y comienzo a explicarle, bueno, no es bueno enojarse, fíjate un rato, porque no hay ninguna razón. Pasa un hermano al lado mío y me dice, es sordomudo. Y yo en ese momento sentí que mis 6 años de estudio de teología, no sirvieron absolutamente para nada. Yo creí que no servía para nada. Porque sí, tuve que aprender en 1 minuto a hablar con los dedos. A hablar con los dedos. Cómo tocar, cómo aferrar, cómo acariciar, cómo sostener. Traduciendo en un lenguaje que yo no había aprendido, todo lo que había aprendido fue una inmensa y fulgurante, instantánea introducción al diaconado, que es el servicio. Diácono significa servidor. Eso es diácono. Y yo no tenía esa experiencia fuera de lo que yo había aprendido y podía
hablar y podía escuchar, controlándolo yo. Y yo iba a ser el servidor. Jesús me sacó completamente de ese lugar y me regaló esta experiencia de impotencia, de incapacidad, de nulidad. Yo decía, ¿quién es el discapacitado acá? Yo soy el discapacitado. Yo soy el discapacitado. Que no sé cómo comunicar lo que esta persona en su capacidad necesita recibir de Jesús. Cuando terminó esa experiencia, el director de la casa nos recibió, nos agradeció como suele aparecer, y entonces nos regaló una estampa que yo todavía conservo, que dice, cuando en el día final llegues al cielo, los que aquí serviste te abrirán la puerta. Cuando un día llegues al cielo, los que aquí serviste te abrirán la puerta. Yo espero que estén ahí, por favor. Porque dicen, por favor, por ellos. ¿No? Claro, por ellos vamos, ¿no? Bueno, y se los comparto, porque así yo fui lenta y dolorosamente cambiando mi manera de pensar. Eso se llama conversión. La conversión no es un cambio de hábitos, es un cambio de manera de estar en el mundo, de mirar, de percibir, de relacionarse, porque no estamos adecuadamente ubicados en la realidad. Estamos con miedo, estamos con inseguridades, estamos con prejuicios, estamos con tantas cosas que no nos dejan estar como el otro, la otra necesitan que estemos. Y bueno, después ustedes en lo que hacen, compartan algo de esto. Yo quise compartirlo para decir, no le voy a hacer un trabajo que se exponga sin exponerme yo. Y por eso me vino eso y se los ofrezco como un primer lugar de mi encuentro con este extraordinario mundo del dolor y del amor. Entonces, el sufrimiento. Desde el ámbito académico, les comparto, hace unos años me pidieron que vaya a darle un curso en un seminario de posgrado en sociología para gente que no eran sociólogos, y entonces, como es en la UCA, hay que poner algo de teología. Ese sí, hay que poner algo de teología. Entonces me llamaron a mí, que enseñó teología fundamental, que son los fundamentos de la teología. Así que ahí había gente del mundo de los bancos, de las empresas, del comercio, nada que ver con la teología ni con la fe, ni en principio, algunos sí, pero bueno, digo, ¿por dónde empiezo? Bueno, el planteo clásico que yo hago en la Facultad de Teología, donde se supone que tenemos fe, es, bueno, ¿cómo llegamos a Dios? ¿Podemos conocer a Dios? ¿Conocen el planteo? Lo habrán escuchado muchas veces. Hay en la creación, en la historia, señales. Entonces yo digo, bueno, voy a empezar por ahí para ver. Entonces en un momento dado aparecen las objeciones que uno estudia. Bueno, si Dios existe. Entonces aparece el tema del mal y del sufrimiento. Aparece. Y entonces paro, charlando, le digo, ¿a ustedes les parece que tendría que dedicar más al tema del mal? Sí, pero así. Entonces yo tuve que cambiar el programa. El programa que lo tuve que cambiar. Porque el programa empezaba por Dios y después hacía aparecer el tema del mal. Pero tuve que darlo vuelta. Por la realidad. Porque lo que más impacta es la experiencia del mal, a partir de la cual es o no es posible percibir a Dios. ¿Me explico? Entonces dije, bueno, tengo que cambiar el programa, tengo que empezar por el tema del mal. Entonces armé un panel, invité a 2 monjes budistas, a una amiga musulmana, a un amigo rabino, a un filósofo, a un doctor de una iglesia reformada, y estuve yo, religiones. Y les pregunté a cada uno para que compartan
¿qué dicen las religiones sobre el mal? Fue enormemente enriquecedor, porque lo primero que mostró es que todas las religiones tienen que decir algo sobre el mal. No se puede pretender una experiencia de apertura a la trascendencia en cualquier forma que sea, sin asumir en serio la realidad humana que está transida por el mal y por el sufrimiento. Y entonces fue muy rico. Y por eso yo quería simplemente empezar, ya venimos con media hora, así que ustedes me tienen paciencia, pero plantear reacciones, respuestas, propuestas ante la provocación del mal en el ámbito de lo humano. Estoy hablando muy difícil. No, si no, digo, si veo que se empiezan a caer dormidos, me doy cuenta, pero bueno, vamos por ahí. Entonces, vamos a empezar. Reacciones o respuestas ante lo humano, ante el sufrimiento. La primera reacción es morirse. Literalmente, cuando el sufrimiento se vuelve extremo, el ser humano muere. Muere. El sufrimiento lleva a la muerte. Y eso es así. Es así. Si no me muero por el sufrimiento, puede ser que me desmaye, porque el cerebro no es capaz de absorber el impacto de semejante sufrimiento. Entonces, como es suficientemente sano, corta la percepción y viene el desmayo. Después, puede ser que luego vuelva. Ustedes después lo estudian clínicamente. Yo estoy simplemente haciendo una descripción puramente fenomenológica. Entonces, pierdo la conciencia, no puedo soportarlo estando consciente. Entonces, mi cerebro, que me cuida, me desconecta para que yo pueda seguir viviendo. Porque si no, me muero. Puede ser sufrimiento nuestro o de otro. Yo recuerdo hace muchos años se cayó íntegramente un balcón en una ciudad balnearia. ¿Se acuerdan que arrastró todo lo que estaban abajo en una fiesta? Salieron a saltar los chicos como 10. Bueno, recogí el testimonio de uno de los bomberos que fue inmediatamente, llegó ahí y viendo lo que había pasado, se murió de un síncope. El bombero, que tiene años de ir a siniestro, pero lo que vio fue tan impresionante que literalmente cayó muerto, fulminado. Sufrimientos insoportables hacen que esto aparezca. Bueno, si no nos morimos, si volvimos del desmayo, probablemente empiecen algún otro tipo de reacciones. Por ejemplo, el grito o el desborde de llanto, todavía no hay palabras, no dije nada sobre una palabra, son todas reacciones corporales. El cuerpo registra el sufrimiento y reacciona, si puede, como puede. Gritos desgarradores que conocemos y hemos escuchado, gritos, y si no hay fuerza para gritar, gemido, ese gemido lastimero de aquel que quisiera gritar y ni aire tiene ni músculo le queda para gritar, ¿no? Algo el cuerpo quiere sacar, algo quiere decir y no le salen palabras, y entonces eso poco a poco va saliendo. Nada de eso dura eternamente. En un momento los gritos cesan, en un momento el gemido cansa y suele venir un momento de silencio. El cuerpo puede relajarse un poquito y lentamente, muy lentamente, pueden empezar a encontrarse algunas preguntas, algunas palabras. Entonces alguien se acerca y me pregunta: ¿te duele? Y vos con un monosílabo
empezás a decir algo. Sí, mucho. ¿Te ayudo? Sí, gracias. Así, el microlenguaje de las palabras esenciales, que son las primeras y las últimas. Las mismas palabras son las que le decimos a los chicos que recién nacen y las que le decimos a los que renacen a la vida eterna. Son palabras cortísimas, esenciales. El nombre, gracias, acá estoy, ¿cómo estás? ¿No? Si eso puede seguir lentamente, podemos empezar a pensar, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Me está pasando a mí de verdad? Y viene una vuelta hacia adentro, ya no la necesidad de sacar hacia afuera, que sigue estando, sino la posibilidad de esto lo voy a tener que vivir. No es algo que le pasó a otro, sino que me pasó a mí. Y yo voy a tener que hacer algo con esto. ¿Está muy largo o me van siguiendo? Entonces, voy a tener que ir haciendo algo con esto. En esto empieza a percibirse algo que nos enseñó mucho el siglo XX, y es la necesidad de un sentido. Que las experiencias de la vida tengan un sentido. El sinsentido hace que la vida pierda valor, pierda consistencia, pierda relevancia. Hacer algo que no tiene sentido, decir cosas que no tienen sentido, van vaciando la vida y haciendo que las personas se vuelvan insignificantes. Y nosotros a veces habilitamos espacios de insignificancia, sentido, significación. Y entonces, ¿tiene sentido? ¿Vale la pena? ¿Quién da el sentido a las cosas de la vida? ¿De dónde algo que vivimos podemos decir tiene sentido o no tiene sentido? Y allí se abren estas grandes preguntas. ¿Se lo tengo que dar yo el sentido? ¿Todo depende de mí? ¿Me lo tiene que dar a otro? ¿Quién? ¿Dónde lo busco? Bueno, habilitar estas preguntas a partir de la experiencia del sufrimiento ha llevado a que todas las personas que se han preguntado han intentado, y ahora voy a nivel reflexivo, decir una palabra, no como solución, porque no hay solución, sino como propuesta para acoger la pregunta y sostenerla, porque de eso se trata, no de responder, sino de, atravesados por la pregunta, sostenerla. ¿Estamos hasta acá? Entonces, vamos. Les propongo alguna respuesta de la filosofía, y pongo simplemente dos que han marcado la cultura. Una es el estoicismo, que vuelve a estar de moda. El estoicismo. El estoicismo es, lo digo brutalísimamente, y perdónenme los filósofos aquí presentes, luego corrigen, es, así no, es lo que hay, es lo que te tocó. A cada uno le toca una suerte de bien y una suerte de mal, tiene que ver cómo se arregla con eso, y estoico, ni miedo ni esperanza. Asumo una actitud moral recta, tengo que hacer bien, pero es lo que me tocó. Entonces, me tocó esto de bien y esto de mal, con esto tengo que llevar la vida adelante. Tiene una responsabilidad del sujeto enorme y una digamos así, una especie de resignación, de decir, bueno, esto es lo que hay que trabajar con esto. Bien. La edad moderna, el iluminismo y sus consecuencias, pensó mucho más las cosas y dice básicamente así, perdón, simplifico, ¿no?
lo que uno ve como sufrimiento y como mal, en realidad es una partecita de un universo mucho más amplio, mucho más complejo, donde está compensado por otros bienes. Entonces, esto que se ve como un mal, en realidad es en el conjunto solo un momento. Entonces, no es tan importante. Mirado en el conjunto, mira cuánta otra más gente sufre. Entonces, se diluye a la persona en su sufrimiento en función de una idea universal. La humanidad no existe, existimos los seres humanos, pero la ilustración nos hizo pensar en abstracto. Y ustedes saben que la abstracción, que puede ser muy útil para el pensamiento, tiene que volver a la concreción de cada uno. Si yo entendí, después tengo que volver a lo concreto. Entonces, los iluministas, pongo el ejemplo de Leibniz, Hegel, estos grandes nombres, nos dieron grandes sistemas de ideas, pero nosotros seguimos sufriendo. Y por grande que sea la idea universal, no aporta nada al sufrimiento de la persona concreta. Entonces, eso, digo, podemos ir a la ciencia en todo caso si hace falta. Digo algo, voy a las religiones porque puede tener un mayor interés. ¿Qué dicen los budistas? Los budistas dicen que el mal, toda forma de mal percibido humanamente, se debe a nuestro apego, a nuestra conexión con el mundo. Entonces hay 5 causas de mal. 5. La pérdida, el fracaso, la edad, o sea, el envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Esas son las 5 razones de mal que experimentamos nosotros seres humanos. Pérdida, fracaso, envejecimiento, enfermedad y muerte. Y dice el sistema budista, ¿a qué se debe que eso nos haga sufrir? A que estamos apegados a la vida. Entonces, si yo estoy apegado a la vida, fuertemente apegado a la vida, todo eso me hace sufrir. No hace falta explicarlo, ¿verdad? Me hace sufrir una pérdida, un fracaso, envejecer, enfermarme y morir. Entonces, ¿el problema cuál es? Es que yo estoy apegado a la vida, entonces tengo que desapegarme de todo. Tengo que lograr que las cosas no me afecten, que no me hagan sufrir. ¿Se entiende la idea? Entonces es ir poco a poco, relajándome, concentrándome tanto en mí, que lo de afuera, sea lo que sea, no me afecte, no me conmueva, no me mueva, no me cambie. Entro en un lugar aislado en el cual nada me hace sufrir. Es una especie de ideal que propone. Bueno, los monjes lo practican sobre todo y algunos llegan a un nivel de desapego que ya no sufren más, pero tampoco se preocupan por lo que sufren. Así que ese es un tema muy complicado. Eso es el budismo. En el hinduismo, la causa del sufrimiento es lo particular. El Atman, que es el sujeto individual, sufre porque se cree que es el único. Entonces, lo que tiene que hacer es entrar en el Brahma, y el Brahma es lo universal. Cuando vos te dejás fluir y entras en el flujo de todos, entonces no sufrís tu propio límite. O sea, el límite de lo particular es lo que te hace sufrir. Te dejás de ser yo y pasás a ser el flujo del todo. Entonces se disuelven los límites, listo, no sufrís más. Es una propuesta también. Hacer el ejercicio de dejarte fluir, entonces desaparece tu yo particular y pasás a ser la sinfonía del universo y ahí se acabó el sufrimiento. Bueno, es una propuesta, tiene muchísimo para decir al mundo contemporáneo. El Islam, nuestros hermanos musulmanes, ni siquiera se hacen la pregunta de por qué.
Porque si Alá lo dispuso, es así. No es la realidad, es así. Alá lo dispuso. Y a nosotros nos toca someternos a la voluntad de Alá sin cuestionar en lo más mínimo esto que yo vivo. El Islam es sumisión a la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Todo lo que nos pasa. Entonces, ni siquiera se habilita religiosamente la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué? Porque Dios quiere. Listo, entonces, adelante. Hasta acá venimos, lo estoy diciendo, perdonen, estoy simplemente poniendo algunos ejemplos, ¿de acuerdo? En el judaísmo, y aquí tomo el Antiguo Testamento y alguna tradición posterior, en el judaísmo la cosa es mucho más seria. ¿Por qué? Porque el judaísmo, en su experiencia, es una alianza, un pacto, donde Dios cuenta con su pueblo para hacer juntos una historia. Eso es muy distinto, es decir, que Dios dice lo que hay que hacer y que se someta, sino que llama a su pueblo en la historia, lo rescata de la esclavitud, lo quiere libre y lo compromete en un pacto, en una alianza. Y entonces, si ese Dios bueno, liberador, misericordioso, es el que nos hace y nos rehace, ¿cómo es posible que un Dios bueno y liberador, eso esté junto con la realidad, la experiencia del mal? Hasta acá estamos, ¿sí? O sea, la pregunta hay que hacerla dentro del pacto con Dios. Se abre a Dios. Entonces la Escritura, que da muchas opciones, dice: el mal viene de la libertad humana. El origen del mal no está en Dios, porque Dios dio el modo de vivir bien, pero los seres humanos pecaron. Génesis capítulo 3. ¿De dónde viene el mal? Todas sus consecuencias, ¿no? Que uno se acusa al otro, que, bueno, conocemos los relatos, pero ¿de dónde viene? Viene de la desobediencia, viene del pecado, que llamamos original, pongamos el pecado. Está en la libertad. Si el origen del mal es la libertad, para erradicar el mal lo que hay que hacer es convertir, trabajar la libertad. Entonces tenemos que comprometer nuestra libertad para luchar contra el mal, para socorrer a quien está padeciendo el mal, porque el mal es una cuestión nuestra, solo nuestra. Entonces uno dice, un momento, a ver, un tsunami ¿es culpa de la libertad humana? Puede ser que alguien incendie, pero, a ver, todos los incendios, todas las catástrofes naturales, una sequía, una inundación, guerra es culpa nuestra, pero hay un montón de otras cosas. Entonces, no puede ser que el mal sea solo consecuencia de la libertad humana. Hay males más grandes que nuestra libertad. Y entonces, el libro del Génesis tiene un capítulo, que es el capítulo 6, muy misterioso, que dice que el mal vino de afuera. No lo leo muy seguido, pero ha tenido mucho impacto en muchos círculos. Dice que pecaron los ángeles, no los hombres, los ángeles. Desobedecieron a Dios, se metieron, hicieron un lío de aquellos y pero complicaron gravemente el proyecto original. Oyeron hablar de esto, que el pecado no es originariamente de los hombres, sino de los ángeles. Hoy es el día, mañana. Ya lo tenéis ahí a los arcángeles. Está preparado para mañana. Pero como es fiesta y cae en domingo, vamos a celebrar el domingo. Bueno, igual se vuelven los arcángeles. Pero esta idea
esta idea que entró muchísimo, tiene una consecuencia fundamental. Si el mal vino de afuera, ¿lo vamos a poder sacar nosotros? No. No. Tiene que venir alguien de afuera para sacarlo. Está en nosotros. Entonces, recemos para que vengan los ángeles buenos a sacar el mal que nos metieron los ángeles malos. Se entiende acá, no es la libertad humana, es una potencia sobrehumana que afecta a la humanidad, y entonces yo digo, yo no puedo hacer nada con esto. Eso se llama pensamiento apocalíptico y está de moda cada vez que hay una crisis, y lo muestro simplemente, si me tiene presente. El pensamiento profético, que es el que busca el cambio, apela a la responsabilidad, a la decir, vos podés, porque ves que las cosas están mal y tenés capacidad para hacer algo. Entonces Dios te dice, hacé algo. El pensamiento apocalíptico es, nada de lo que hagas va a cambiar las cosas, porque el mal es demasiado grande para lo que hacemos nosotros. Entonces, ya está, no hagas nada, porque hagas lo que hagas, esto no tiene remedio. Reza para que alguien venga a hacer algo, otro venga a hacer algo, porque nosotros no podemos. El pasaje de la profecía a la apocalíptica es la marca de toda época de crisis. Y ustedes repasen la historia que hemos compartido en estas últimas décadas. Cómo hubo momentos proféticos, hay que comprometerse para transformar las cosas, y hubo momentos apocalípticos en los cuales uno dice, hagamos lo que hagamos, acá no va a cambiar nada. Recemos para que venga alguien que pueda cambiar las cosas, porque nosotros no podemos. Esto es sensibilidad y es situación. Es decir, y se los cuento porque como está en la Biblia, como decía hace 2 días el sabio, no hay nada nuevo bajo el sol. Claro, porque el mal lo tenemos de que somos humanos. Y la pregunta, ¿por qué? ¿De dónde viene? ¿Puedo hacer algo con esto? ¿Tengo que hacer algo con esto? ¿Qué? Nos habita, nos atraviesa, nos toca, nos compromete o nos hace defendernos, apartarnos y renegar de la realidad de la historia. Bien, ¿cómo venimos hasta acá? Muy bien, ¿seguro? ¿Sí? ¿Podría poner ejemplos de algo de esto? De lo que han vivido y compartido con otros, de un pensamiento que pone el mal en la libertad. Acá en esta sala, si cada uno hiciera, en una sala de enfermería, en una sala de un hospital, si cada uno hiciera bien lo que tiene que hacer, pongo refrán, las cosas cambiarían. Si cada uno hiciera bien lo que tiene que hacer, las cosas cambiarían. Si viniéramos todos a horario, si tendríamos la capacitación actualizada de lo que nos toca por nuestro oficio, si rindiéramos cuenta honestamente de lo que hacemos y cómo lo hacemos, si tuviéramos el reconocimiento de quienes corresponden en la manera de retribuir, y estoy hablando de justicia, honestidad, corresponsabilidad. Existen esas palabras todavía. Digo, existen. Pero ven, o sea, eso sería apelar al compromiso, a la responsabilidad, pero eso supone algo previo, y es la confianza de que vale la pena. Y esto es lo que está en crisis. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena hacer lo que tengo que hacer porque puedo hacerlo? Ahí es donde se decide. Ahí es donde se decide. Entonces, en muchas instancias, y yo lo siento,
se respiran ambientes donde, y acá no hay nada que hacer. Haz lo que puedas, vos haces lo que puedas, volvés a tu casa y rezar. Una cosa así, ¿no? Como acciones puntuales con la cierta percepción de que mucho no va a cambiar. Bueno, esa es una resignación al proyecto de Dios, es una resignación a la manera que el judaísmo tiene de comprender la justicia que puede llevar a la paz. Puede haber un montón de razones, no entro en los fundamentos posibles. ¿Venimos hasta acá? ¿Sí? Bueno, entonces ahora, como tengo un ratito más, pero estamos todos un poco cansados, les voy a pedir que se pongan de pie, alcen los brazos, se agachen, respiren, se den vuelta, tomen aire, algo, ahí vamos, digan alguna palabra, si no se pide pesado el hombre, vamos con eso, eso, aire, respiramos hondo 2, 3 veces, vamos, que se pueda respirar acá, ahí está, muy bien, ahí va, estamos, tengo que hacer un ratito más, ¿listo? ¿Listo? Bueno, algunos bostezos, haciendo más aire, bueno, ahí nos sentamos, entonces, vamos, ahí vamos. Voy a recordar para compartir con ustedes el caso. Ustedes saben que el Papa San Juan Pablo II, que tuvo una vida realmente, no digo de novela porque fue real, había sufrido mucho y había visto mucho sufrimiento. Y entonces cuando llegó a ocupar allí la sede de Pedro, pensó en algún momento que tenía que ofrecerle a la iglesia una palabra sobre el sufrimiento, y escribió una encíclica que se llama Salvifici Doloris, que seguramente han meditado más de una vez, sobre el sentido cristiano del sufrimiento humano. Salvifici Doloris, o sea, el dolor que salva. El dolor que salva. Si no la vieron, repásenla. No escribía fácil Juan Pablo II, por lo menos en mi modo de entender. Pero una vez que uno entra, bueno, ahí toma con toda crudeza la realidad del sufrimiento humano, de todo sufrimiento humano, porque el concilio dice que los dolores y las esperanzas, los gozos y los sufrimientos de todos los seres humanos son los de los discípulos de Cristo, porque no hay nada verdaderamente humano que nos sea ajeno. Gaudium et Spes número 1. Gozos y esperanzas, sufrimientos, especialmente de los pobres y de los que sufren, dice allí el concilio, ¿no? Bueno, entonces ahí el Papa toma la enseñanza de Israel y pone a Job. Tenemos que decir una palabra de Job, porque si hay alguien que experimentó lo que es el sufrimiento humano y que le dio lugar a la pregunta, y esa pregunta fue recibida por otros, y tenemos 42 capítulos. El libro de Job tiene 42 capítulos para intentar, y por supuesto que no responde, habilitar la pregunta. Fíjense, 42 capítulos. 3 son de una narrativa donde todo cierra perfecto. A Job le pasa de todo. Es el bendecido por Dios, es el más rico, es el más famoso, tiene una familia divina, tiene miles de ovejas y camellos, es el más rico de todos. Por supuesto está lleno de amigos porque es el más rico de todos. Bueno, entonces el Satán, el mal allá, va a ponerlo a prueba y le hace una pregunta fundamental a Dios, una apuesta. ¿Hay alguien que sea capaz de amar gratis? Esa es la pregunta que le hace.
el Satán le apuesta a Dios. Te ama porque ¿qué te parece? Si tiene todo. Ahora, si no le das, ¿te va a seguir amando? Napoleón decía, todo hombre tiene su precio. Es lo mismo, la traducción, siglo después, la misma apuesta. Todo hombre tiene su precio. ¿De cuánto estamos hablando? Entonces, el desafío es sobre el amor de Dios, el amor a Dios, en el caso de Job, y eso toca el sufrimiento. Y entonces, recuerden los primeros capítulos, lo vamos a leer el lunes, por eso se los anticipo ya. Si lo analizan el lunes, van a escuchar el libro de Job, así que se los anticipo. Díganle alguna de las partes que le dije, porque ya tuvieron a alguien que les hizo rezar el sábado a la mañana. Entonces, ¿qué dice el cuentito? El cuentito dice, Dios le fue haciendo sufrir, le sacó los animales, le mató a los hijos, y luego en el segundo acto lo enfermó de pies a cabeza. La mujer le dijo, morite, y él se queda solo rascándose con una teja, sentado en la basura, y el refrán es, en todo esto Dios no dijo nada, contra Dios no pecó. Y dice, ¿qué santo este hombre? No, qué santo. Abrí el capítulo 3, cuando empiezan los poemas, y Job en el capítulo dice, maldito sea el día en que nací. El santo, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor, bendito. En el capítulo 3, y tenéis poema tras poema, sufre a gritos. Maldito sea el día en que nací. Ojalá mi mamá hubiera nacido muerta, entonces yo tendría que estar sufriendo. Y empieza una descarga violenta, angustiosa, que en términos estrictamente bíblicos es blasfema. Porque como sabe que todo viene de Dios, porque es un hombre del pacto, ¿a quién le va a echar la culpa? Entonces dice, yo no tengo conciencia de haber hecho algo mal. No. Entonces, ¿por qué? El inocente que sufre. ¿Por qué sufren los inocentes? Y Job lo pregunta en vivencia en carne propia, ¿no? Entonces, no entramos ahora en el detalle. Se enteran los amigos, 3 amigos, de que Job, el famoso, el rico, el mejor, está arruinado completamente. Vienen de lejos a visitarlo, es el final del capítulo 2, no lo leo ahora, pero se lo recuerdo. Lo vieron de lejos. Los amigos que lo habían visto en su esplendor, lo vieron ahí, rascándose, cubierto de llagas, sentado en la basura, lo vieron de lejos, se rasgaron las vestiduras, que es un signo de decir, esto no lo puedo soportar, se sentaron y estuvieron 7 días y 7 noches en silencio, porque veían lo grande que era su dolor. Dice Job capítulo 2 al final. Estuvieron sentados en silencio porque veían lo grande que era su dolor. Y por ahí empieza. Si veo que tu dolor grande, no voy a venir a abrumarte con palabras para intentar explicar algo o responder algo, sino que me siento en silencio, y compartimos el silencio. El primer nombre de Jesús es Dios con nosotros. Eso es Emmanuel. Después va a ser Dios entre nosotros. Después va a ser Dios para nosotros. Y finalmente va a ser Dios en nosotros. Ese es el camino de la salvación. Pero lo primero es estar. Sin hablar, sin obrar. Es difícil, pero es imprescindible. Ustedes todos han tenido que estar
estar en situaciones en las cuales sabían que no tenían que decir nada ni hacer nada, pero tenían que estar. Tenían que estar. Porque uno no es funcional. ¿Para qué viniste? No vine para estar nomás. No soy alguien que funciona, soy alguien que es, que está. Y la salvación comienza estando, y estando, y estando, y estando. ¿Se acuerdan al final del Evangelio? Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y para qué estás? Estoy. Qué lindo y qué decisivo es que el que sufre angustia de soledad pueda reconocer una voz que le dice: yo estoy. Aunque te creas que no hay nadie, aunque te creas que estás solo, yo estoy. Eso cambia completamente la vivencia más angustiosa, o sea, el infierno, que es la soledad. Dios es la comunión, el infierno es la soledad. Es estar eternamente solo, que no haya nadie, nunca nadie. Solo pensarlo a uno le da así tan terrible. Dice, por Dios no, por eso es el infierno. La eterna incomunicación, que nunca haya nadie. Por eso Jesús, que empieza siendo Dios termina siendo Dios en. Cuando te parezca que no hay nadie, cuando mires y no veas a nadie, entrar y dejar resonar la voz del que te dice: yo estoy todos los días hasta el fin del mundo. Después veremos qué decimos, qué hacemos, cómo nos movemos, para qué servimos de un modo u otro. Pero lo primero es estar. Todos sabemos el inmenso valor de poder decirle a alguien: gracias que estuviste, o cómo te hubiera necesitado que solamente estés ahí. Solamente estés. No quería más que eso, pero no estabas ahí. Puñalada, ¿no? Qué lástima, o qué lindo, qué bueno que estuviste. Bueno, así es Dios en Jesús. Y esto es, y avanzo para luego trabajarlo en las preguntas, lo que hace Dios en el Nuevo Testamento, que es ya no escuchar una pregunta e intentar un diálogo, sino meterse él en el sufrimiento. No mirarlo a ver cómo sus criaturas sufrimos y en todo caso decir, por ejemplo, el sufrimiento ayuda a entender ciertas cosas. La letra con sangre entra. Pathein, padecer. Mathein, aprender. Entrenate porque la vida es dura. ¿Qué hago? ¿Qué es el entrenamiento? Sufrir, porque después la vida es sufrir. Entonces, te hago sufrir para que después sufras menos. Se entiende el sufrimiento educador. Entonces, bueno, te hacemos sufrir porque después la vida es dura. Por supuesto que esto tiene su valor, pero que ese sea el sentido que Dios le da al sufrimiento. Voy a hacer sufrir a mis hijos para que, ¿qué padre haría eso? Pero está como propuesta. Entonces, no, basta. Yo voy a meterme adentro y voy a dejar que todo el sufrimiento me venga a mí. Cargó sobre sí nuestros dolores. Tuvo hambre, frío, fue migrante, fue expulsado, lloró y finalmente lo asesinaron, lo clavaron, lo escupieron, lo basurearon, lo
sepultar todo eso. Y era Dios con nosotros. Entonces, y termino de verdad, la pregunta que en todos los ámbitos, filosofía, ciencias, experiencias religiosas, se hace a Dios, porque Dios la toma Él, en Jesús. Y tenemos esa pregunta en el momento supremo del sufrimiento. ¿Cómo muere Jesús? Diciendo, Dios mío, ¿por qué? Y esto es lo decisivo del cristianismo. Solo el cristianismo dice esto. No hay en ninguna religión. Hay un Dios encarnado. Buda no es Dios. Mohammed no es Dios. Los profetas no son dioses. Solo Jesucristo es hombre siendo Dios para vivir divinamente la experiencia humana. Y si es la experiencia humana, tiene que ser la experiencia del sufrimiento, porque no hay nada más humano que el sufrimiento y el amor. El sufrimiento y el amor. Y por eso esos dos abismos son los que Jesús, en nombre de Dios, viene a asumir y llevar hasta el final. ¿Sufrió hasta el final? ¿Amó hasta el final? Sí. Hasta el final. Nuestro final y el de Dios. Y desde allí, hoy nosotros lo reconocemos como Señor. Aquel que se hizo por nosotros, humano, muerto y muerte en cruz, es ahora el Señor. Y nosotros en eso nos reconocemos. Así que bueno, terminamos acá, hacemos un break, también me voy a decir corte. Hacemos un corte y después conversamos un poquito a partir de esto, porque tenemos otros textos que puedan ayudarnos. Gracias, hasta acá.